En esta próxima sección lo que vamos a hacer, vamos a invertir el orden de los próximos 2 puntos. Teníamos expiación limitada y luego gracia irresistible. Vamos a invertir esos 2 puntos y vamos a hacer gracia irresistible primero, porque terminamos hablando de que la gracia de Dios es soberana. Entonces yo creo que es como más congruente que nos quedemos con la gracia para seguir entendiéndola un poco más antes de llegar a la expiación, y por eso hay un cambio con relación al programa. Vamos a comenzar definiendo lo que es la gracia de Dios rápidamente. La gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios. Básicamente eso es. Algunos han tratado de diferenciar la gracia de la misericordia diciéndolo de esta manera. La gracia es recibir lo que tú no mereces. Recibir lo que no mereces. Y la misericordia es no recibir lo que mereces. Merecemos el infierno, pero Dios nos envía a la gloria. Entonces no recibimos lo que merecíamos, eso es misericordia. Pero la gracia es recibir lo que yo no merezco. Yo no merezco el cielo, pero entonces no solamente que no me envía al infierno, sino que por encima de eso me envía a su presencia, y eso es gracia. Pero al final es un favor de Dios que es inmerecido. Un autor cristiano muy conocido de nombre Oswald Chambers escribió lo siguiente, dice: hay un cierto orgullo en la gente que les hace dar y dar, pero venir y aceptar un regalo es otra cosa. Voy a dar mi vida hasta el martirio, voy a dedicar mi vida al servicio, haría cualquier cosa, pero no me humilles hasta el nivel del peor pecador, merecedor del infierno. Y entonces me dicen que todo lo que tengo que hacer es aceptar el regalo de la salvación por medio de Jesucristo. No me humille de esa forma, no me diga que solamente lo que tengo que aceptarlo, dime que yo tengo que hacer algo. Y ahí está el orgullo humano. La realidad es que, como hemos venido diciendo, qué bueno que es Dios quien toma esa decisión. Y yo lo voy a ilustrar rápidamente antes de continuar. Asumamos que ahora nosotros le preguntemos a los padres que están aquí representados: ¿qué ustedes quisieran que en el día de mañana se pasara una ley en esta nación que de ahora en adelante los niños van a ir al colegio y a las universidades y demás según ellos decidan? Si el niño de 5 años no quiere ir al colegio, él no tiene que ir y el padre no lo puede forzar. O una ley que diga: los padres deciden cuando los niños deben ir a los colegios y a las escuelas y demás, como hasta al día usualmente es. ¿Cuál de esas 2 leyes ustedes preferirían? Es obvio, ¿cierto?, que los padres decidan. ¿Por qué? Porque los niños no tienen la capacidad para decidir lo que es mejor para ellos. De esa misma manera, si planteamos la pregunta, ¿quién sería mejor que decidiera sobre la salvación del ser humano, Dios o el hombre? La respuesta es obvia. Aquel que es omnisciente, aquel que es justo, aquel que es sabio, aquel que nunca ha cometido un error, aquel que nunca va a cometer un error. Entonces hay muchas cosas que podemos verla con relación a nuestros hijos, pero no la podemos ver con relación a los hijos de Dios. Yo creo que usted tiene que seguir pensando en eso. La relación suya con sus hijos le va a enseñar mucho de la relación de Dios con usted como hijo de Dios. En esta sección entonces vamos a estar hablando de gracia irresistible. ¿Qué implica eso? Que cuando Dios aplica su gracia sobre alguien o algo, eso que Él está haciendo llegar va a producir un resultado. Y el resultado es siempre el que Dios ha deseado, y eso se hace irresistible. El poder de succión, por así decirlo, es irresistible. Entonces vamos a tratar de apoyar esa verdad en la palabra de Dios. Escucha lo que Dios dice en Isaías 46, 10, 11. Que Él es el que declaró el fin desde el principio. Yo declaro el fin desde el principio. Yo sé dónde va a llegar cada cosa. Lo sé desde el principio y lo declaro. Y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho, yo lo declaro. Lo que no ha sido hecho, lo que aún no ha pasado, lo que va a pasar al final, yo lo declaro desde el principio. Yo digo, mi propósito será establecido. Todo lo que quiero realizaré.
No hay una sola cosa que Dios haya querido que Él no haya podido realizar. Yo llamo del oriente a un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda. Lo he planeado, así lo haré. Dios irrevocablemente dice, yo he declarado todo lo que ha de suceder. Y ese concepto de que Dios no solamente sabe lo que va a suceder, Dios orquesta lo que va a suceder. Eso no es algo ni siquiera solamente del cristianismo. Si usted le pregunta a los teólogos del judaísmo, ellos creen eso. Porque Dios es Dios y por tanto, dentro de la definición de lo que Dios es un Dios que no solamente conoce, sino orquesta porque Él lo controla todo. Si usted le pregunta a los teólogos del Islam, de los musulmanes, ellos creen eso, lo que yo acabo de decir. Dios desde toda la eternidad pasada conoce todo lo que ha de acontecer y orquesta todo lo que ha de acontecer pasivamente o activamente. Y Dios revela eso. Dios dice, mira, para que entiendas lo importante que eso es, lo vital que es este entendimiento. 2 pajarillos, ¿tú sabes cuántos millones de pajarillos hay? 2 pajarillos no se caen al suelo sin mi consentimiento. 2 pajarillos. ¿Qué más, qué otras cosas pueden ser menos consecuentes, de menor importancia que 2 pajarillos, que Él te permite incluso matar para que te lo comas? Y Dios dice, esos 2 pajarillos no caen al piso sin mi consentimiento. Entonces un avión con 300 personas no se puede caer al piso sin el consentimiento de Dios, hermanos. Porque no puede ser que 2 pajarillos valgan más que 300 personas. ¿Me entiendes? Nosotros vivimos con incongruencias. Nosotros, un huracán pasa por una región y mata a 10,000 personas. Y decimos, no, Dios no tuvo nada que ver con eso. Ajá. Y tú no estabas orando para que el huracán no pasara por donde tú vivías. ¿Por qué tú estabas orando para que el huracán no pasara por donde tú vivías? Porque tú sabes que Dios controla la dirección del huracán. ¿Cierto o no? Dios controla la dirección del huracán. Que yo no entienda por qué Él lo hizo pasar por una región y no por otra, no lo entiendo, pero esa es la verdad. Entonces, de esa misma manera ahora estamos hablando en su gracia irresistible, que esa gracia orquesta cosas y que cuando Dios la aplica y la hace llegar al hombre, cumple siempre su propósito. Escucha lo que dice Isaías 14:27. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Si el Señor ha determinado la salvación de la nación de Israel, ¿quién puede frustrarlo? Si el Señor ha determinado que Israel va a pasar por el mar rojo, ¿quién lo puede frustrar? Si el Señor ha determinado la salvación de Pablo, ¿quién lo puede frustrar? Si el Señor ha determinado la salvación de Jeremías, ¿quién la puede frustrar? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? Si Dios extiende su mano para hacer algo, ¿quién la puede echar para atrás? Nadie, Él es Dios. Entonces de ahí es que viene el concepto de gracia irresistible. Es que la mano de Dios es su mano de gracia. Y cuando Dios la extiende, nadie la puede resistir. Él hace un trabajo tan extraordinario que cumple aquello para lo que Él extendió su mano. Entonces vamos a seguir revisando ahora algunos de estos textos más directamente conectados con la salvación. Y probablemente lo que vamos a hacer, yo cubrí mucho de lo que quería cubrir en Gracia Irresistible en la sección anterior, cuando hablé de gracia soberana. Debí haber reservado esa parte para esta otra parte, pero así quedó y por eso esta sección quizás sea un poco más corta y continuaríamos hacia la próxima sección. Pero ahora, el primero de esos versículos que quiero citar es uno de los versículos más contundentes que habla de la gracia irresistible de Dios, es Juan 6:44. Escucha lo que dice. Nadie puede venir a mí. Vamos a pararnos ahí un momentito. Supongamos que el texto no dijera nada más, que Juan 6:44 terminara ahí, nadie puede venir a mí. ¿Cuántas personas podrían venir a Cristo? Nadie, 0, ¿verdad? Pero resulta que sí hay personas que vienen a Cristo. Entonces, Cristo me revela en el mismo verso cómo eso ocurre. Escucha, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final.
Ahora yo sé cómo se viene a Cristo. Nadie puede venir a mí. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de que la mente no se somete a la ley de Dios? Ni siquiera puede. Bueno, aquí está dicho otra vez. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Ahora yo tengo que enfatizar ese versículo un poco más. La palabra traducida ahí como trae en el griego es el kuo, H-E-L-K-U-O, el kuo. Esa palabra aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Las otras 2 veces aparece traducida como arrastrar. Y realmente es desafortunado que los traductores aquí no lo han traducido como arrastrar, porque eso es lo que la palabra significa. El mejor diccionario del griego que se haya hecho tiene 10 volúmenes. Cada volumen es como de este grosor. Es el diccionario del Kittle. El diccionario del Kittle dice que la palabra el kuo significa ser arrastrado por una fuerza irresistible. De manera que ahora yo pudiera leer este versículo perfectamente bien diciendo, nadie puede venir a mí si no lo arrastra la fuerza irresistible del Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. La palabra el kuo aparece en otro contexto donde Pablo está predicando y lo arrastran en contra de su voluntad hacia la calle, lo sacan para que no siga predicando. Y es traducido como arrastrar en contra de su voluntad. Y aparece en Santiago, cuando Santiago le dice que si no son los ricos, los poderosos, los que lo arrastran en las plazas públicas a ellos también. Entonces, no nos explicamos por qué en este texto los traductores no han usado la palabra arrastrar, porque Kittle, que es el mejor diccionario que se ha producido, dice que eso es lo que significa, ser arrastrado. Entonces, Dios, como ilustramos esta mañana, a través de las circunstancias de la vida, nos va succionando. Es como Jonás, como la historia de Jonás. Jonás fue llevado por una fuerza irresistible hasta ir a predicar a Nínive, aunque él no quería. No quería ir a Nínive, pero él termina en Nínive. Es como si Dios le hubiera dicho, ok, Jonás, podemos ir a Nínive o por aire, como yo me llevé a Felipe y lo puse al lado de la carreta, o por ballena. ¿De cuál de las 2 formas tú quieres ir? Fue un pez grande, no dice ballena, pero para el fin de la ilustración. Y Jonás decidió que iba a ir por ballena. Pero él llegó donde Dios decidió. Y a eso es que yo me estaba refiriendo. Escucha lo que Job dice. Job es el individuo que comienza bien, pero no terminó tan bien, porque él termina cuestionando a Dios. Él estaba seguro de que él vivía en integridad y él estaba dispuesto a defender su integridad. Y él conoce algunas cosas acerca de Dios. Escucha lo que Job dice al final, después que Dios se le aparece. Entonces Job respondió al Señor y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Yo no me imagino a Dios. Yo tengo mi hermano, se llama Enriquillo. Yo no me imagino a Dios mirando para abajo. Ay, el pobre Enriquillo, estoy loco por saludarlo, pero no puedo. Ese no es el Dios de la Biblia. No. Escucha otra vez. Ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Si Él decide algo, Dios lo va a hacer. Y Él lo ha mostrado ahí. Yo comencé leyéndote de Isaías. Yo declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido. Yo digo, mi propósito será establecido. Y todo lo que quiero realizaré. No hay una sola cosa que Dios haya querido que Él no haya podido hacer. Eso me pasa a mí. Pues no tengo fuerza, no tengo manera de cómo realizarlo. Pero si yo tuviera la manera de cómo realizarlo, todo lo que yo quiero, yo lo hubiese realizado. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al nombre de mi propósito. Elías, ¿tú quieres comida? ¿No hay comida? No te apures, yo llamo a los cuervos. Ellos van a venir y te van a traer comida. ¡Cuervos! Ya vienen los cuervos. ¿Entiendes? Eso es como Dios lo hace. Dios envió una plaga de langosta en Egipto. ¿Sabe cómo lo hizo? Trajo un viento del oriente y él manejó el viento y se llenó Egipto de esta plaga de langosta. Y luego Dios dijo, bueno, Faraón dice que se arrepintió, traigo otro viento y me llevo la langosta. Se llevó Dios, trajo el viento, trajo la langosta, se llevó la langosta, se llevó el viento, trajo a Moisés, lo llevó a Faraón, lo sacó de donde Faraón. Dios obra de una manera irresistible.
Y Él lo ha declarado de esa manera. Primera de Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, escucha ahora, nos ha hecho nacer de nuevo. Él nos hizo nacer a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Él nos ha hecho nacer. ¿Cuál es el esfuerzo del niño que tiene que nacer del vientre de una madre? ¿Cuánto esfuerzo hace ese niño? Ninguno. Él está en el vientre y hace. La que está pujando, como decimos nosotros, es la madre, no el niño. Entonces, de esa misma manera, Dios es que orquesta las circunstancias, mi historia, de tal manera que yo nazca en una familia, en un lugar, orquesta circunstancias de tal forma que yo pueda ser expuesto a la palabra, me abre el entendimiento, me abre los ojos, me remueve el velo para que yo pueda entender, y Él entonces de esa manera está haciendo su gracia irresistible. Mateo, sígueme. Juan, sígueme. Jacobo, sígueme. Ninguno de ellos resistió su llamado. Mateo no le dice, no, yo voy a terminar de recoger aquí. Cuando yo recoja, termine el día, entonces tú y yo hablamos. No, es su gracia y su llamado son irresistibles. De ahí entonces que yo pueda ir entendiendo mejor de qué manera opera su gracia en mí y opera su salvación. Una de las preguntas que teníamos, creo que no se leyó, no recuerdo ahora. Bueno, sí se leyó, creo que fue la última pregunta que contestamos. Y es un texto que yo tenía aquí con el cual yo quisiera lidiar un poco en esta parte de su gracia irresistible. Escucha, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Ok, número 1. ¿Qué tiene que ocurrir para que alguien venga a Cristo, según Cristo? Según este texto. El Padre tiene que dárselo, ¿verdad? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Ya yo sé la primera condición para venir a Cristo. El Padre tiene que dárselo al Hijo. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré afuera, porque Él no lo echa afuera. El Padre me lo dio. ¿Cómo lo voy a echar fuera? Si el Padre es más grande que todos. Nadie puede venir a mí. Ahora, ese fue Juan 6:37. Ahora Juan 6:44, que es el texto que leímos. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Yo lo resucitaré en el día final. Ahora el 45. Escrito está en los profetas. Y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Nosotros vamos a ver una y otra vez, lo vamos a ver o en esta sección o en la próxima, vamos a ver cómo realmente Cristo ora por aquellos que el Padre me dio. En el aposento alto, antes de crucificarse, yo no oro por ellos, estoy orando por ellos. Yo estoy orando por lo que tú me diste. Él dice eso en el aposento alto. El evangelio más predestinario, de más elección, de más soberanía en cuanto a la elección de Dios, es Juan. Y el libro de Juan es el capítulo 6, de una manera sobreabundante. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Nadie puede venir a mí si el Padre no me lo da. Nosotros representamos una ofrenda de amor del Padre hacia el Hijo. Escucha lo que dice Juan 6, todavía en el mismo capítulo. Pero hay algunos de vosotros que no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Escucha ahora. Y decía, oye este énfasis, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Tú te das cuenta de qué manera Cristo saca nuestra participación en el proceso de la elección. Nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Pero ya Él me lo ha dicho 2 veces más. Me lo dijo en Juan 6:37, me lo dice en Juan 6:44, me lo dice de otra manera en Juan 6:45 y ahora vuelve e insiste en lo mismo en Juan 6:65. Pero escuchen en qué contexto lo dice. Hay algunos de vosotros que no creéis. Eso es como Él comienza. Hay algunos de vosotros que no creéis. Explicación de por qué no creéis. Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Es ahí donde comienza mi elección.
Es con el Padre que está escondida mi elección. Él hace mi elección posible. Él hace la elección y Él entonces le concede ese electo al Hijo. Y Cristo dice, todo el que el Padre me da vendrá a mí. Y cuando llegue a donde mí yo lo voy a rechazar. Es una ofrenda que el Padre me ha hecho. Y me lo ha entregado y me lo he dado. Hechos 16, 14. Otro texto bíblico. Porque tenemos que mostrar la misma verdad en múltiples pasajes. Eso es como usted conoce que está estudiando la palabra correctamente. No puedo de nuevo tomar un pasaje y decir, pero ¿cómo yo explico este pasaje? Bueno, con otros pasajes y tengo que ser consistente. Entonces ahora nos salimos de Juan, tuvimos Isaías ya, Antiguo Testamento, varias veces tuvimos Isaías. Entramos a Juan, son parte de los evangelios, salimos de los evangelios, estamos en Hechos ahora. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. ¿Qué pasó con Lidia para que ella pudiera recibir? Pablo está aquí, a orilla del río, en Filipo. Este es el comienzo de la iglesia de Filipo, a orilla de un río. Pablo fue, en Filipo no había sinagogas. Parece que no había muchos judíos, porque lo que se requería eran 10 varones judíos. Y Pablo comenzaba en las sinagogas, y en la sinagoga había muchos gentiles piadosos, gentiles que se habían convertido al judaísmo, y Pablo por eso iba allá. ¿Por qué? Porque él era el apóstol de los gentiles. Pero en Filipo no había sinagoga, entonces él se fue al río, parece donde se reunía la gente. Y ahí se encontró con una mujer de nombre Lidia, y él comienza a predicar. Pero aparte de Lidia, hay otros que están ahí escuchando el mensaje. Pero Lidia es la que entiende. Escucha lo que pasa para que Lidia entienda. El Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. ¿Qué hubiese pasado si el Señor no abre el corazón de Lidia? Que Lidia no cree. Me devuelvo. Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Ahí está. El Padre tiene que abrir el corazón. Lidia entiende porque el Padre le quitó el velo. Si tú lees a 5 Corintios 3, del 3, versículos 6 o 7 hasta el 4, 5, 6, tú te vas a dar cuenta de cómo Pablo habla, de cómo los judíos tenían un velo. Y dice, y hasta hoy el velo permanece sobre ellos. Porque yo no puedo creer en Cristo a menos que el velo me sea quitado. Y eso es una acción del Padre. El Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Estos textos ustedes lo han leído, se han predicado, se han enseñado. Yo lo que no he visto con detenimiento sus implicaciones para saber, y no lo he visto conectado con otros textos que claramente me enseñan de qué está hablando. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo concede. Aquí está Lidia. De manera que yo tengo que enseñar doctrina que puedo ilustrar con la misma palabra, como en este caso. Estamos enseñando que depende del Padre y al mismo tiempo estamos ilustrando lo que el Padre hizo con Lidia. Eso es como ocurre una y otra vez. Juan 3:27. Respondió Juan y dijo, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ok. Juan 3:16, ¿qué es lo que dice? Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El contexto de Juan 3, donde está el nuevo nacimiento, donde está Nicodemo, es salvación. Ese es el contexto. Juan 3:36, que es el último versículo, cierra y dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo, la ira de Dios permanece sobre él. Eso es salvación. La razón por la que insisto en que el contexto es salvación, por lo que yo acabo de leer, escucha, un hombre no puede recibir nada, está hablando de salvación, si no les dado del cielo. Eso es como mi salvación llega. Esto no es de vosotros, la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. ¿Te das cuenta la consistencia de los pasajes bíblicos que afirman una verdad de diferentes maneras, de diferentes textos, para llegar al mismo lugar? Aquí estamos ahora en Juan 3:27. Un hombre no puede recibir nada, salvación le hace, si no les da del cielo. Eso no viene de mí, no es de vosotros, es un don de Dios.
Romanos 9:16, ya lo leímos en la sección anterior. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pum, 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 pum. Eso es como yo construyo las teologías bíblicas. Yo necesito un pasaje que concuerda con otro pasaje, 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 y luego digo, oh, es así entonces. Y eso es lo que estamos haciendo. No sé cuántos pasajes bíblicos hemos revisado en el día de hoy y todavía nos quedan pasajes por revisar. ¿Por qué? Porque yo tengo que construir todo el aparato sobre pasajes bíblicos que vienen del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y ver si ellos pueden ser congruentes. Y eso es lo que estamos mostrando en su gracia irresistible. Cuando Dios abrió el corazón de Lidia, era imposible que ella no entendiera el mensaje de Pablo. Era una imposibilidad. Cuando Cristo pregunta, ¿y quién dice vosotros que yo soy? Dios le dio el entendimiento a Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La declaración número 1 para ser salvo. Pedro, yo te puedo decir que eso no te lo dio ni carne ni sangre. Eso no te reveló ni carne ni sangre. Eso no tiene que ver contigo. ¿Y quién te lo reveló? Mi Padre que está en los cielos. Usted conoce también el pasaje de Juan 1, 12 y 13. A todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Eso es un error. Nosotros somos todos criaturas de Dios. Juan 1, 12 y 13, para llegar a donde yo quiero llegar, comienza dejándome ver que no todos somos hijos de Dios. Si yo tengo que llegar a ser hijo de Dios, yo tengo que haberle recibido. A todos los que le recibieron, que creyeron en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijo de Dios. ¿Y qué luego dice el texto? Que no depende de voluntad de hombre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No depende de nosotros. Está claro. El ser hijo de Dios no depende de voluntad de varón, no depende de voluntad de hombre, no depende de voluntad de sangre, sino de Dios. Romanos 9:16. No depende del que quiere, no depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La pregunta es si lo veo, si lo creo, si lo puedo abrazar o si lo quiero resistir. Ok, aquí hay varias cosas que Cristo enseñó, algunas de las cuales ya yo mencioné. Juan 6:44. Nadie puede venir a mí, el cubo, será arrastrado por una fuerza irresistible si no lo trae el Padre que me envió. Juan 6:37. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Juan 6:39. Escucha cuál es la voluntad del Padre en cuanto a la salvación. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. Cristo no dice, y esta es la voluntad del Padre, que nadie se pierda. Él no dice eso. Esta es la voluntad del Padre, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda ninguno de eso. En ese mismo contexto, que yo no lo tengo aquí, Cristo habla de Judas y dice, no, ese no, porque es el hijo de perdición. Es el versículo 38, creo. Pero la voluntad del Padre es que de lo que Él me ha dado, los otros 11, en el contexto de los discípulos, yo no pierda ninguno. Yo les dije que Juan es el evangelio más predestinario que uno puede encontrar, y dentro de Juan el capítulo 6. Pero escucha en el aposento alto algo que en algún momento de mi vida yo leí, no entendí, pasé por alto, pero cuando eventualmente lo entendí, resultó ser un versículo extremadamente poderoso. Esto es ya a horas antes de su crucifixión. Cristo está orando. Esto es una conversación intertrinitaria. Dios Hijo le está orando a Dios Padre. Esta es una oración donde Dios le ora a Dios. Eso es extraordinario. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto Dios hablando con Dios y Dios orándole a Dios? En este caso, escucha lo que el Hijo dice. Juan 17:2. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano. Vamos a pararnos un momentito. Cristo viene. Y Él viene con autoridad. ¿Sobre qué parte de la humanidad Él tiene autoridad? Toda, sobre todo ser humano. Entonces eso es importante. Él tiene autoridad sobre todo ser humano. Pero escucha lo que Él termina diciendo. Déjame leerlo de nuevo. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que, aquí está el propósito de la autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Para eso fue que Él vino.
Él vino para dar vida eterna a todos los que el Padre le había dado. Ese es su propósito, literalmente. En un momento dado, Cristo está predicando en Israel, en Palestina, y le dice que se vaya a otras ciudades. Él dice, no, yo solamente vine para las ovejas perdidas de Israel. Eso no quería decir que los gentiles no iban a ser salvos, pero yo no vine para eso. Después vendrá Pedro, vendrá Pablo, y después vendrá Timoteo, y vendrá Apolo, y vendrán otros. Pero yo vine para las ovejas perdidas de Israel. Por eso que no salió de Israel. Esa fue su misión. Una vez más, Juan 17:2. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Nosotros representamos una ofrenda de amor del Padre hacia el Hijo. Entonces, a eso es que llamamos gracia irresistible. ¿Cuál es la parte irresistible? Que el Padre ha hecho una elección en la eternidad pasada de un número de individuos. Y el Padre se lo ha dado al Hijo. Y el Hijo, que conoce cosas que nosotros no conocemos, ha revelado que de todo lo que el Padre me ha dado, todos vendrán a mí. Todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí. Y que es la voluntad del Padre de que esos que Él me ha dado no se pierda ninguno. Y nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. A eso es que llamamos gracia irresistible. Que cuando Dios llama a un hombre, como el caso de Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Boom, Pablo se convierte inmediatamente. Lidia le abre el corazón, boom, Lidia se convierte. A eso que nos estamos refiriendo. Que Dios, de manera soberana, en su bondad, toma su gracia y la aplica sobre un hombre y él se convierte. Yo te puedo dar testimonio de cómo ocurrió, es una ilustración de nuestros días, la conversión de Fausto, el pastor nuestro, que ustedes algunos conocen por el programa Hogar sobre la Roca. Él ha hecho este testimonio público, de manera que no estoy revelando nada en privado. Su esposa no era creyente, ni él tampoco en un momento dado. Y su esposa decide ir a una iglesia el próximo domingo, una iglesia nueva. Él no tiene ningún deseo de ir a la iglesia, pero él tampoco quiere que su esposa vaya a una iglesia que a lo mejor es una secta, un culto, una cosa de esa, y decide que él va a ir a acompañar a su esposa. Como él no tiene ningún interés, él llega a la iglesia y se sienta, comienzan a cantar y él saca su teléfono y comienza a jugar con su teléfono. Pero no tiene interés en lo que está pasando ahí adelante. Yo le quiero estar seguro que a mi esposa no la van a engañar. Y resulta que el pastor comienza a predicar. Él no lo está oyendo y él comienza a llorar. Y él comenzó a sentir una sensación de suciedad espiritual en su vida. Él no quería que su esposa supiera que él estaba llorando. Entonces él miraba para otro lado y se secaba las lágrimas y se secaba así. Y el próximo domingo, él decide que él va a volver a la iglesia porque él no sabe lo que a él le pasó. Porque él ni siquiera oyó el mensaje, él no sabe ni de qué hablaron. Y él vuelve y saca su teléfono. Y comienza a jugar, y el pastor comenzó a predicar, y él comenzó a llorar otra vez. Ese día él se convirtió. Se sintió sucio, el Espíritu de Dios removió el velo, y él pudo recibir perdón de Dios vía arrepentimiento. Esa gracia se hizo irresistible. Él no quería estar ahí. Él no estaba oyendo lo que estaba ahí. Pero cuando Dios aplica la gracia sobre el corazón de un hombre, ese hombre viene a sus pies. Y él no viene arrastrado. No, es una forma natural, como acabo de ilustrar con la vida del pastor Fausto. Él no estaba peleando con Dios. Él simplemente no podía resistir y estaba llora. La gracia bondadosa, misericordiosa, dulce de Dios obrando sobre su vida. Porque de todo lo que el Padre me da, nadie se perderá y todos vendrán a mí. Y eso lo podemos combinar con lo que es gracia soberana. Y entonces la gracia soberana se hace irresistible cuando Dios la aplica. Ok, ese es el fin de esta parte.